¿Realmente existen o no existen los llamados Anonymous? Ese grupo de hacktivistas que en estos primeros días de junio son tendencia en redes sociales. Padrinos y madrinas, bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Universo Geek en su edición número 45. Y el tema de esta semana, bueno, es algo que ha estado en boca de todos. ¿Quién, cómo nace y qué ha hecho ese grupo de hacktivistas llamado Anonymous? Pues para comenzar vamos a decirte que no es una copia de La Casa de Papel, como muchos piensan, sino que el nombre como tal de Anonymous surge en 2003, es decir, hace 17 años. Si estás viendo el video en 2020. Y esto gracias a un sitio muy conocido que se llama 4chan, en donde pues no tienes que registrarte y muchas veces tus comentarios aparecen como Anonymous. Y a partir de ahí es donde comienza esta larga historia en la cual pues hoy día 2020 estas personas o grupo de personas se han convertido de nueva cuenta en tendencia, claro, en las redes sociales. Ahora bien, ¿cuándo salta a la fama realmente este grupo llamado Anonymous? Bueno, eso fue el 6 de diciembre de 2010, cuando realizaron la operación Payback. Esto pues en apoyo a Wikileaks, un sitio de internet el cual pues tenía información confidencial en la que cualquier persona podía entrar. Incluso muchos medios de comunicación se basaban de esta información. Entonces, cuando Mastercard, que muchos conocemos con las tarjetas de crédito, y PayPal deciden pues bloquear económicamente a Wikileaks. Sin embargo, esta unión o este apoyo entre Anonymous y Wikileaks al cabo de unos años pues terminó, se rompió y dejaron de ayudarse mutuamente. Sin embargo, cada grupo colaboraba por su parte. Wikileaks seguía ofreciendo información confidencial y pues Anonymous por su parte se dedicaba a entrar a sitios de gobierno o incluso pues a sitios que apoyaban causas muy extremistas. Ahora bien, la máscara que ellos utilizan y con la cual se han dado a conocer alrededor del mundo no tiene nada que ver con La Casa de Papel, sino que fue tomada de la película V de Vendetta, en la que, bueno, si ya viste la cinta, entenderás que se intentó asesinar al rey Jacobo I en 1605, esto en Inglaterra. Ahora bien, en los últimos días han aparecido muchas cuentas que dicen ser el grupo Anonymous, esto después de una pausa de varios años de hacktivismo. Pero sin embargo, si tú revisas esas cuentas, muchas pues han ido cambiando su nombre, tenían otro nombre previamente y han aprovechado en cierta forma pues esta tendencia para cambiar su nombre a Anonymous. Ojo, con ello no estamos diciendo que realmente no existan, pero ¿quién realmente en su sano juicio utilizaría una red social para hacer propaganda de sus logros? Como que es mucho ego, ¿no? Ya que Anonymous suele actuar, como lo dice, de manera anónima y bajo el agua. Ahora bien, se dice que han difundido muchos documentos en la última semana. Por ejemplo, el último audio de Michael Jackson antes de morir. Si te vas a YouTube, te encontrarás que hace muchos años que está ahí. O que también dieron a conocer que la princesa Diana fue asesinada por la corona inglesa. Bueno, si te vas a YouTube, también encontrarás estos videos que ya tienen muchos años. O que dieron a conocer una lista negra de Jeffrey Epstein. Bueno, eso ya lo había hecho The New York Times en 2019. Aunque tal vez el logro que sí se les puede acreditar es que lograron derribar el sitio de policía de Minneapolis, lugar en donde aconteció la muerte de George Floyd y dio pie a que vuelva a surgir este grupo de hacktivistas. Sin embargo, hay una hipótesis que dice que realmente esto no fue una obra de un hackeo, sino que se trata de una DDoS o en español como lo conocemos, ataque de denegación de servicio, y esto ocurrió según se plantea, no lo digo yo, los dicen quienes manejan esta hipótesis, de que un grupo de personas comenzó a realizar muchos servicios al mismo tiempo al sitio de policía de Minneapolis, lo que hizo que pues colapsara el sitio de policía. Incluso muchos medios de comunicación han tenido este fallo en su servidor, que es cuando mucha gente entra a leerlo y el servidor no soporta tanto tráfico y se cae. Y aquí en Mérida ha pasado con muchos sitios de internet de periódicos muy conocidos. Ahora bien, México también ha sido blanco de estos ciberataques y muestra de ello
fue el mensaje que en 2013 la agrupación Anonymous México dejó en varios sitios de gobierno, como lo son el de la Secretaría de la Defensa Nacional, la recién creada en aquel entonces 2013 Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Marina y Armada, en donde dejaron esta imagen que estamos viendo. 2 años atrás, es decir, en 2011, este grupo de hacktivistas pues amenazó de cierta forma a un cártel de narcotráfico mexicano, ya que había secuestrado pues a una persona, y pues Anonymous México amenazó con revelar información de las operaciones de este grupo pues de narcotráfico. Como era de esperarse, la persona fue liberada. Y si tienen un poquito más de memoria, en 2012 este grupo también se fue en contra del Partido Revolucionario Institucional, así como de la encuestadora Mitofsky, ya que consideraban que no había sido justo el triunfo de Enrique Peña Nieto, quien posteriormente sería el presidente de la República de México. Y bueno, padrinos y madrinas, este es un poquito de información sobre lo que es y cómo ha crecido y cómo se ha dado a conocer este grupo de hacktivistas llamado Anonymous, que si bien es cierto pueden conseguir muchas cosas como entrar a servidores privados y sacar información, hay muchas personas y muchos medios de comunicación que hoy día pues dudan de que este grupo realmente sean los originales de hace años. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente son los Anonymous originales estos que regresaron en 2020? ¿O solo es un grupo que trata de imitar a los que ya existían? Por el momento me despido y recuerden que pueden dejarme aquí abajito sus comentarios, dudas y por qué no, también dar más información para que todos sepamos un poquito más de este grupo Anonymous. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Pepe Beto y esto fue Universo Geek.